Pausa. Toda historia de fantasmas necesita un escenario. Un lugar donde lo ordinario se encuentra con lo inexplicable. Nuestra historia comienza con una casa. Una casa sencilla y discreta en la calle Carolina, en Gary, Indiana. Un edificio de una sola planta, con un pequeño porche y un tejado a dos aguas, idéntico a tantos otros en una ciudad marcada por el declive industrial. Un lugar que pasaría desapercibido para cualquiera, diseñado para mezclarse, para no llamar la atención. El año era 2011. Para la familia Ammons, que pronto se mudaría, este lugar no era solo una dirección. Era un nuevo comienzo, un refugio prometido contra las dificultades del mundo exterior. Estaba destinado a ser un hogar, un santuario. Pero algunas casas guardan más que solo los recuerdos de quienes las habitan. Guardan ecos de eventos pasados, impresiones dejadas en las paredes. Guardan silencios que son demasiado fuertes, una quietud pesada y expectante que grita que algo no está bien. Un frío se apoderó de esta casa mucho antes de que llegara el invierno. No era un frío que pudieras medir con un termómetro, ni el tipo que se combate con más capas de ropa. Era un frío que se te metía en los huesos, una presencia helada que parecía emanar del propio sótano. Un aviso de que algo andaba terriblemente mal. La narrativa del caso Ammons no es una de horror explosivo y repentino. Es un fuego lento, una infestación gradual que pondría a prueba los límites de la fe, la razón y el sistema oficial. Pausa. LaToya Ammons era madre. Su mundo giraba en torno a sus 3 hijos, una hija de 12 años, un hijo de 9, un hijo de 7. En noviembre de 2011 se mudaron a la calle Carolina. Buscaban estabilidad. LaToya y su madre, Rosa Campbell, esperaban un nuevo comienzo. Rutinas sencillas de la vida diaria. Convirtieron una estructura vacía en hogar. Por un corto tiempo, casi lo lograron. Pero la casa parecía resistir su presencia. Una sutil anomalía que podían sentir pero no nombrar. Pausa. Al principio, las anomalías eran sutiles, casi insignificantes. Comenzaron como susurros en la periferia de la normalidad, enjambres de moscas negras que se congregaban inexplicablemente en pleno invierno, un presagio zumbante de que algo antinatural había despertado dentro de la casa. Eran una plaga fuera de estación, un primer indicio de que las leyes de la naturaleza ya no aplicaban dentro de aquellas paredes. Pronto, el sonido se unió a la extraña visión. Se oían pasos fantasmales por las escaleras del sótano y cruzando la cocina cuando la casa estaba vacía. Eran pisadas pesadas, deliberadas, como si un intruso invisible recorriera su territorio, reclamando cada tabla del suelo. La familia intentaba racionalizarlo, atribuyéndolo al crujido de una casa vieja, pero la regularidad y claridad del sonido desafiaban toda explicación lógica. Las puertas se abrían y cerraban con un chirrido lento y teatral, movidas por corrientes de aire que no existían. En el suelo de la cocina, huellas de botas mojadas aparecían de la nada y se detenían abruptamente en medio de la habitación, como si su portador se hubiera desvanecido. Una lámpara parpadeaba violentemente y luego aparecía con la bombilla medio desenroscada. Las llaves dejadas en un mostrador se hallaban misteriosamente en otra habitación. Eran pequeños actos de sabotaje psíquico, diseñados para desestabilizar y erosionar la sensación de seguridad de la familia. Luego, la casa comenzó a hablar. Vinieron las voces, susurros claros y guturales que parecían emanar directamente de las paredes de yeso. No eran murmullos ambiguos. LaToya oyó una voz anciana, áspera y definida, con palabras hundidas en un veneno puro y antiguo. Es hora de morir y te mataré. La amenaza no dejaba lugar a dudas. No eran sueños ni alucinaciones auditivas. Todos en la casa, adultos y niños, escuchaban una entidad que había encontrado su voz y la usaba para aterrorizar. El horror ya no era una sugerencia, sino una presencia tangible. Llegó con un susurro, se confirmó con un paso y se materializó con una mirada helada desde la esquina más oscura de la habitación. La casa ya no era un refugio. Se había convertido en la fuente de su tormento. Pausa. El terror se hizo tangible. Empezó a dejar marcas, arañazos, abones, moretones, en los niños e incluso en LaToya,
sin explicación médica, aparecían de la noche a la mañana. La familia documentó cada patrón extraño. Sustancias aceitosas se filtraban de paredes y suelos. Huellas y manchas reaparecían incluso tras limpiar, a alturas que un niño no alcanzaría. El tormento silencioso dio paso a agresión abierta, objetos arrojados, siempre precedido por un frío intenso que se sentía en el aire. Y el informe más inquietante: el hijo menor alzado y arrojado por una fuerza invisible. Punto de inflexión. Pausa. En abril de 2012, llamaron a las autoridades. Policía y servicios para niños transformaron la historia en expediente. El capitán Charles Austin llegó escéptico. Documentó grabadoras fallando, puertas moviéndose, figuras sombrías, una huella sin origen y susurros captados en audio. Valerie Washington y una enfermera fueron testigos directos. Sus informes firmados pasaron a registro público. No eran creyentes. Eran observadores capacitados, aterrorizados. El expediente comenzó a sonar a guión de terror, con firmas reales. Un oficial se negó a regresar después del anochecer. Pausa. En la fría y estéril consulta del hospital, se desarrollaba una visita familiar que pretendía ser rutinaria. La trabajadora del Departamento de Servicios Infantiles, Valerie Washington, y la enfermera Willie Lee Walker observaban con atención profesional. La tensión en la sala era palpable, un silencio pesado que presagiaba la tormenta que estaba a punto de desatarse. De repente, el ambiente se quebró. El hijo de 9 años, hasta entonces tranquilo, comenzó a gruñir. No era el enfado de un niño, era un sonido gutural, profundo, que parecía emanar de un lugar oscuro y antiguo. Con una voz antinatural, irreconocible, empezó a maldecir a su hermano mayor. La violencia verbal escaló a física. Se abalanzó sobre su hermano y se enfrascaron en una lucha caótica hasta que los adultos, alarmados, intervinieron para separarlos. Fue entonces cuando ocurrió lo inexplicable. Los ojos del menor se pusieron completamente en blanco, un gesto espeluznante que heló la sangre de los presentes. Con una sonrisa extraña y antinatural en el rostro, el niño se giró y comenzó a caminar hacia atrás por la pared, desafiando la gravedad con cada paso, hasta que sus pies tocaron el techo. Allí, suspendido, se dio la vuelta sobre su madre, que rezaba aterrorizada debajo de él, y aterrizó de pie, perfectamente equilibrado, sin ayuda. Un acto imposible presenciado por 2 testigos profesionales. Washington y Walker describieron el evento en declaraciones juradas oficiales, sus palabras teñidas de asombro y un terror que trascendía su formación profesional. El niño, una vez que todo terminó, no recordaba absolutamente nada. Su mente era un lienzo en blanco, ajeno al horror que acababa de protagonizar. Ante la acumulación de sucesos inexplicables, el DCS solicitó una evaluación psiquiátrica formal. Los informes mencionaban explícitamente voces demoníacas, amenazas de muerte y posible posesión. La situación había superado los límites de la ciencia médica y la burocracia. El capellán del hospital, el padre Michel Maginot, recibió permiso del obispo para realizar exorcismos en la Toya y en la casa. La batalla entraba en un nuevo y aterrador territorio. Pausa. La publicación del caso desató una tormenta. El Indianapolis Star publicó un relato detallado en 2014. La casa se volvió atracción. El caso, debate público. Explicaciones, monóxido de carbono, histeria colectiva, invención o error. Defensores, múltiples testigos profesionales, informes firmados, evidencia física y clínica documentada. El caso Ammons se convirtió en una prueba de Rorschach moderna. Lo que veías hablaba de tus creencias. Entretanto, el sufrimiento de la familia era real. Y los argumentos seguían dando vueltas. Pausa. La terrible experiencia cobró un precio profundo. La Toya perdió la custodia por un tiempo. Hubo investigaciones, exámenes psicológicos y médicos, trauma infantil. El proceso, necesario, fue su propio tormento burocrático. Huyeron de la casa, buscando paz y anonimato. Acoso mediático, farsante, adoctrinamiento, fama. Otra familia no reportó nada. El fenómeno era la familia o la casa.
creyentes, los exorcismos cerraron lo que se abrió. Austin mantuvo su informe, compró la casa y la demolió en 2016. Valerie dejó el DCS poco después. A muchos, el caso les cambió la vida. Pausa. Hoy, la casa ya no existe. Queda un lote vacío. La estructura fue borrada, pero la historia perdura. Vive en informes, evaluaciones y declaraciones juradas. Nos deja una elección incómoda, o conspiración, o algo que desafía nuestra comprensión. La familia buscó la vida tranquila que había perdido. Los ecos del caso permanecen como referencia moderna. Sistemas creados para el orden. Registraron el caos. No hay conclusión clara, solo una inquietud persistente. Te hace detenerte, te hace escuchar. ¿Qué estaba caminando realmente en la oscuridad?